GDM. Disfruta lo que ves. ¿Qué tal, amigos televidentes? Comienza su programa Palabra a Tiempo, recordándote que Palabra a Tiempo se fundamenta en el Proverbios 15:23, que dice: cuán bueno es una palabra a tiempo. Una palabra a tiempo es una palabra que puede solucionarte cualquier situación por la que esté atravesando. Una palabra a tiempo que te edifique. Damos gracias al Dios Altísimo porque Él ha permitido que estemos desde frente de sus televisores y ustedes estén en sintonía con GDM Canal 74 Claro TV. Así es que hoy, como siempre, pues tenemos unos invitados muy especiales que van a estar conversando. Vamos a estar conversando con el equipo de medio ambiente del Partido Revolucionario Moderno. Ustedes saben, hablar de medio ambiente, siempre lo he dicho, que es hablar de la vida. Cuando hablamos de medio ambiente es hablar de la naturaleza. Y de hecho, somos todos de la naturaleza y por ende debemos estar pendientes de lo que hace el hombre por la naturaleza. Así es que vamos a estar conversando con el ingeniero Fernando Campos y la ingeniera Fernanda de León. Así es que bienvenidos a este programa Palabra a Tiempo. Gracias por invitarnos, gracias por permitirnos utilizar tu medio para nosotros comunicarnos con el país. Es un gran placer para nosotros estar aquí esta tarde. Qué bueno, ingeniero. Gracias por tu invitación y a todos los amigos televidentes que viven observando tus presentaciones en este programa, interesantes en relación a la situación ambiental de la República Dominicana. Así es. Vamos a ver si podemos emitir algunos criterios y algunos consejos para los amigos televidentes que le puedan servir de utilidad. Así que, como pueden ver los amigos televidentes, usted no se puede parar de sus televisores porque vamos a estar hablando de medio ambiente, que es vida. Ingeniero y ingeniera Fernanda, ayer precisamente era el día de la desertificación. Y cuando hablamos de desertificación, la misma palabra lo indica. ¿Qué pueden ustedes decir de la desertificación de los suelos en nuestro país? Bueno, en realidad... Primero, ¿qué es la desertificación para edificar? Sí, la desertificación es un proceso que se genera como consecuencia del mal manejo de las zonas áridas, húmedas y semiáridas en la República Dominicana y a nivel mundial, en la tierra, ¿no? Y es un proceso que ha venido siendo acelerado por el hombre realmente, ya sea hombre o mujer, como consecuencia del mal manejo de los suelos en esas zonas donde la biodiversidad, la foresta ha sido muy afectada, los suelos han sido sobreexplotados y como consecuencia de ese fenómeno, pues los climas en esas zonas son generalmente con temperatura muy alta y un déficit hídrico marcado, que constituyen entonces sistemas ecológicos especiales que tienen que ser manejados de forma también especial y donde el hombre tiene que entender que la explotación de esas zonas tienen que estar acorde con la ecología para hacer rentables sus actividades. Qué bien, qué bien. Ingeniero o la ingeniera Fernanda, debido a la desertificación de los suelos, ¿es que se dan esa constante incendio que se han dado en la República Dominicana? No necesariamente, porque ya el suelo que está en condición de desierto ya no tiene ni siquiera árboles, y si tiene son pocos árboles. Los incendios tienen diferentes motivos. Unos son por el sol que produce la chispa y se hace el incendio. Y otros son que el ser humano, la persona, talan los árboles, queman los árboles
para producir el conuquismo, que es uno de las causas de la desertificación realmente. Aquí en este país, en zonas altas de montaña, localidades donde hay bosques como Constanza y otros bosques, depredan el sitio, tumban talan los árboles, queman los árboles, se llevan la madera y al final dejan un desierto. Pero, ingeniero, debido a aquí hay lugares, regiones que de por sí son desérticas, ¿verdad? Que de por sí se da esa certificación y que por ende, debido a esa desertificación, hay una baja producción, ¿verdad? Bien, en la desertificación tiene una relación directa de ciertas variables ambientales, como es la falta de lluvia, como es en muchos de los casos suelo muy pobre y una vegetación especial que se desarrolla, que nosotros le llamamos bosque seco. Por eso usted ve, o el público en general ve que hay mucho cactus, mucho cambrón, una vegetación propia de esa zona. Y por lo tanto, eso es consecuencia de un balance hídrico, o bien de una demanda climática de la evaporación del agua mayor que la que cae. Y como consecuencia de eso, entonces, hay un balance hídrico negativo. Significa entonces que la mayoría de esas áreas que tenemos aquí en la tierra y en la República Dominicana especialmente, son hídricamente deficitarias. Como consecuencia de ese déficit hídrico entonces, y de la característica topográfica y de la estructura que se da, y de la geología de la zona, se obtienen entonces suelos que generalmente son bastante pobres, como la temperatura es muy alta, entonces la acumulación de materia orgánica en ellos es muy baja y por lo tanto, aunque generalmente tienen una buena característica física para un adecuado desarrollo de cultivo, desde el punto de vista de contenido de nitrógeno y algunos minerales son pobres. Hay realmente en la República Dominicana alrededor de 5 millones de habitantes en las zonas áridas, semiáridas y húmedas secas. Por ejemplo, tenemos zonas semiáridas que son en la línea noroeste, en la región sur del país, tenemos en la zona este del país, zona húmeda seca, que necesitan en las zonas áridas, pues más demanda de agua, porque el déficit hídrico es mayor. Pero también esos suelos son bastante propensos a la erosión. En esas zonas se dan lluvias muy intensas que degradan los suelos, degradan la estructura de los suelos. O sea que puede darse la desertificación por falta de agua o por exceso de agua. No, normalmente por déficit hídrico. Por Falta de agua, pero que como característica de esas zonas, tenemos una lluvia muy intensas. Intensas, de poca duración y mucha intensidad. Llueve mucho en poco tiempo. Y por lo tanto, hay una gran escorrentía, también se generan problemas de erosión. Según los últimos estudios que se han hecho en la República Dominicana, en esas zonas donde hay erosiones muy fuertes, donde, vamos a decir, una erosión considerada fuerte para una zona determinada, es cuando tú pierdes por encima de 50 toneladas por hectárea por año de suelos. En las zonas áridas nuestras, hay una gran cantidad de zonas que pasan, la erosión de los suelos está por encima de ese valor, entre 50 y 500 toneladas por hectárea por año. Consecuencia de los procesos erosivos que se dan. Pero eso se agrava cuando el hombre, el agricultor, no hace un manejo técnico de esos suelos. Hace un arado, hace una pase de rastra, siembra, cultivo en pendiente, siembra en pendientes muy altas. Y eso entonces agrava el problema de la erosión. Y se puede producir deslizamiento. Se producen deslizamientos de tierra y se agrava el problema de la fertilidad de los suelos. Si todo ese panorama se junta, lo analizamos en su conjunto, usted va a observar
que en la República Dominicana, en la provincia de Baní hacia abajo, en Eliapiña, en Asua, en Montecristi, en la zona en la zona este, en donde hay son zonas húmedas secas, usted va a tener mucho contraste en la parte económica. Usted va a ver que las zonas más pobres del país están en las zonas áridas secas, las zonas áridas, donde alrededor de 5 millones de personas habitan en la República Dominicana en ese tipo de ambiente. Siendo una de las zonas más pobres, Eliapiña, y por la zona este tenemos la zona del Ceibo, y también por la zona de aquí tenemos a la zona de Asua, que ya están un poco más desarrolladas porque se le ha aplicado riego. Pero en la zona fronteriza en general, que todas las zonas áridas que están en esa zona, pues son bastante pobres. Y parte de esa pobreza se le atribuye a la desertificación que se ha producido en esas áreas donde el cultivo que se realiza es poco productivo. La gente entonces, buscando una alternativa económica adecuada, hace un mal manejo de su suelo, cultiva plantas que no protegen el suelo y eliminan el bosque natural, en vez de buscar cuáles son las potencialidades que tenemos en esa zona para hacer un desarrollo ecológicamente, cuya ecología nos proporcione cultivos que sean rentables. O ver si realmente, aprovechando ese bosque desde el punto de vista ecoturístico, usted consigue mejor resultado. Por eso usted ve que hay, en la zona donde hay cambrones, pues, ¿cuál es el cultivo preferido? ¿Qué predomina? Normalmente hay cultivos crianza de chivos, se aprovecha parte de ese bosque para desarrollar proyectos de apícola que están a tono con esa ecología y que también producen carbón, lo cual no es un delito. Mucha gente cree que eliminar carbón es un delito, hacer carbón es un delito en el bosque seco. No. La producción de carbón es un cultivo, una actividad aconsejable, siempre y cuando se haga un plan de manejo de esas zonas áridas, de ese bosque seco. Aquí se hizo un estudio sobre la explotación del bosque seco y se hace un plan de manejo, y con ese plan de manejo usted procede a realizar las actividades que permite el plan de manejo. Eso es similar en la zona árida, en las zonas secas, en la zona semihúmeda y en la zona húmeda, en la parte alta donde están las cuencas hidrográficas, donde hay alrededor de 25 a 30 presas construidas en la República Dominicana. Entonces, la deforestación en las zonas áridas se siente mucho más, porque la recuperación de ese bosque es más lenta por la naturaleza de los árboles que tenemos y por también como consecuencia de que hay un déficit hídrico muy marcado que no permite un desarrollo acelerado, como sería en la zona húmeda, donde generalmente tenemos zonas húmedas en las cuencas hidrográficas más altas, que son las que deberíamos tener bien protegidas para evitar la sedimentación de los embalses. Qué buena la explicación que da el ingeniero Campos. Yo soy aficionada del medio ambiente y me llama mucho la atención que el ingeniero habla de que la gente trata de producir en esas zonas quizás productos que no le favorecen a la zona y que no surten esos productos el efecto que quizá el ser humano espera, porque no es una tierra apta quizá para cultivo. Me llama mucho la atención esa parte, porque yo sí había hablado de desertificación en la universidad, pero nunca había mencionado esa parte. Qué bueno que ustedes están aprendiendo más. Y otra pregunta que le quería hacer dentro de la misma desertificación, ingeniero. Entonces, ¿esa zona no se producen las cuencas hidrológicas por ahí? Son cuencas. Sí, son parte de la cuenca. Es bueno que nuestros amigos televidentes sepan que una cuenca hidrográfica es un territorio que comienza en el nacimiento del río y termina en la desembocadura del mar o en los afluentes principales, que se llaman, por eso hay categorización de lo que es una microcuenca,
una subcuenca y la cuenca principal. Por ejemplo, el río Yaque del Norte y el río Yaque del Sur son cuencas principales. Pero ya cuando nos vamos al río Mahomita, por ejemplo, es una microcuenca que desemboca en el río Mahoma, y el río Mahoma desemboca en el río Nizao. O sea, hay categorización de los territorios dentro de una cuenca hidrográfica. Y por lo tanto, para tú poder tener un manejo sostenible de esa cuenca hidrográfica, debe fundamentarte en un plan de manejo integral de la cuenca, donde se prevé el manejo integral de esa cuenca en la parte alta, en la parte media y en la parte baja. Entonces, en la parte media, en la parte baja normalmente, ¿qué es lo que hay? Zonas de riego. En la parte media también hay partes de cultivo, pero también hay árboles forestales, agroforestales, frutales, ese tipo de cosas. En la parte más alta de la cuenca normalmente están las áreas protegidas y están el bosque húmedo de hoja ancha, y también el bosque latifoliado, que es el de hoja ancha, y el pino, o sea, plantas, los pinares. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que aumenta la población, aumenta la presión hacia los recursos naturales. Exactamente. Por lo tanto, en la población en la zona baja le destruye o trata de someter al cultivo la zona que tiene menos pendiente, es correcto. Pero aún en la zona baja, entonces hay que hacer un planteamiento de una zonificación agrícola que defina qué es lo que se puede hacer en la zona baja, qué es lo que se puede hacer en la zona media y en la zona alta. En la medida que nosotros aprovechemos la parte ecológica de acuerdo con sus potencialidades, entonces en esa misma medida usted va a tener una mayor rentabilidad de sus inversiones. Y por eso es importante, y nuestro candidato presidencial, Luis Abinader, ha insistido en que una de las primeras leyes que va a hacer aprobar en el Congreso Nacional es la Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley del Agua, que son los dos parámetros fundamentales que propician y que inciden en más de un 70% en la rentabilidad de las inversiones en la República Dominicana. Entonces, por eso insistimos y estamos de acuerdo, y el equipo ambiental está positivo, muy activo en ese sentido, de que la visión del candidato sea la aprobación de la ley, de esas leyes que son las que vienen a complementar todo el estamento jurídico ambiental, la ley de ordenamiento territorial, la ley de área protegida, la ley de biodiversidad, la ley de aguas, y ya se aprobó la ley de incentivo ambiental, se aprobó, pero todavía no está en aplicación, está en pañales. Entonces, una de las cosas principales que nosotros vamos a propiciar, que el candidato está de acuerdo, son los incentivos ambientales, de tal forma que hay políticas que prevé la ley, donde usted puede, aprovechando esos incentivos ambientales, si una actividad no es totalmente rentable, con la aplicación de la ley, dentro del análisis de factibilidad de un proyecto, usted puede convertirla en rentable. Por ejemplo, ahora mismo hay un esquema de explotación vamos a decir, de industrialización de los residuos sólidos. En esa industrialización, el proyecto usted dice, bueno, es costoso, sí es costoso, pero usted tiene economía de combustible, economía de transporte, disminuye la contaminación de CO2, tiene mejor aprovechamiento de la basura, de esos residuos, divide la parte metálica, la separa el papel, separa los plásticos, y por lo tanto, esa tecnología separa todos esos residuos y los saca bien ya esterilizados. Entonces ya está todo convertido, separado para ser utilizado en la industria para producir bienes y servicios. O sea que parte de los incentivos ambientales se aprovecharían para pagar la descontaminación por CO2 en esa industria, y eso contribuye entonces a aumentar a que el proyecto sea rentable, o más rentable, puede producir energía, puede producir plástico, puede producir compost. O sea, todo se convierte en
un negocio rentable, puede ser un negocio rentable siempre y cuando se aproveche, esos residuos se conviertan en lo que hoy se llama la economía circular, o sea, que entre dentro del esquema de aprovechamiento de la aplicación de ese modelo de economía circular. O sea que realmente hay zonas donde no se debería sembrar arroz, otras donde no se debería sembrar, por ejemplo, café, otras donde no se debería sembrar yuca ni batata, ni tampoco habichuela. Hay pendiente en la zona alta. Uno de los problemas que tenemos en la República Dominicana es que la gente comienza a preparar tierra antes de que comiencen las lluvias. Como consecuencia del cambio climático, se ha incrementado la temperatura y también han variado los periodos de lluvia y el periodo de sequía. Pero ya la gente comienza a preparar tierra en la zona alta, porque no tiene otra forma de vivir. Ya son zonas que han sido deforestadas y la dejan en descanso cuando hay sequía, y cuando comienza, que ellos entienden que viene el periodo lluvioso, comienzan entonces a preparar la tierra. Como no tienen muchos recursos, ¿qué hacen? Queman ese bosque, ese sotobosque que está ahí, lo queman para preparar la tierra. Y se le va de la mano muchas veces el control de esa quema que ellos hacen, y pasa entonces a los bosques primarios o secundarios. Y por eso usted ve que la mayoría de los fuegos que producen en el país se producen al final del periodo seco, porque la gente comienza a preparar la tierra para sembrar. Y ahí vienen los fuegos forestales. Entonces, parte de ese problema es consecuencia de un mal uso de la tierra, de que la gente está cultivando habichuelas, maíz, batata y otros cultivos que propician la erosión de los suelos, pero también se da ese fenómeno. ¿Consecuencia de qué? De la pobreza. Entonces, eso genera pobreza, porque en la medida que usted cultiva plantas que no son inadecuadas en suelos o en una ecología no adecuada, de esa misma manera usted está destruyendo el ambiente y está propiciando erosión, y cuando vienen las lluvias también se propicia un proceso acelerado de erosión, y la capa de suelo más superficiales que se han formado durante miles de años para formar un suelo de 15 o 20 centímetros, usted lo pierde en poco tiempo. Por esa razón, la evaluación que se han hecho de mediciones en la República Dominicana y de estimaciones, porque no se está haciendo la investigación adecuada para eso, han arrojado que en esas zonas altas se acelera la desertificación como consecuencia de la deforestación, falta de práctica de conservación de suelo y de la siembra de cultivos no adecuados para esos ambientes. Wow. ¿Qué hace eso? En terrenos no adecuados para cultivo. No adecuados para cultivo. Terrenos de inclinación de mayor de 30 no es adecuado para siembra. Entonces, de productos menores. Ahí viene la aplicación de la ley de incentivos ambientales. Yo te doy un incentivo a ti si tú reforestas. ¿Por qué no se está aplicando esa ley? Porque no hay una decisión política de la aplicación de esa ley. Es de reciente aprobación por el Congreso. Sí, pero tiene que haber una decisión política para aplicar esa ley. Porque es una ley afecta a intereses. Entonces, esa es una ley que debe ser puesta, aplicada en la práctica, claro, para el fomento, para el manejo sostenible de nuestros recursos naturales en la República Dominicana. Sí, ingeniero y Fernanda, hace 2 años atrás, aquí los gobiernos a nivel del mundo estaban muy preocupados, están todavía, por el cambio climático que se ha dado a nivel del mundo. Y debido a ese cambio, ese cambio climático, pues se dan muchos fenómenos, vamos a decirlo así. ¿Ustedes piensan que el fenómeno pandemia COVID-19 viene a ser parte de ese cambio climático que ha sufrido la naturaleza en el mundo? Pero me vas a contestar esa pregunta después de unos comerciales. GDM. Disfruta lo que ves. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos.
Algunos quieren ser influencers. Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con miles instantáneos. Y otros ya lo son. ¡Charán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina. Para la avena yo siempre le echo 4 cucharadas de Milex en polvo. Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Milex, el sabor nos hace únicos. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. La patria nos llama y eres parte importante de las elecciones 2020 de la República Dominicana. Orgullosos de ser dominicanos, siempre tenemos en alto nuestra identidad y amor por nuestra nacionalidad. Celebremos todos este evento, que es la fiesta por la democracia, reflejando transparencia, respeto, lealtad, deber y derecho al voto. Elecciones 2020. La patria nos llama. Junta Central Electoral. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos quieren ser influencers. Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con miles instantáneos. Y otros ya lo son. ¡Charán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina. Para la avena yo siempre le echo 4 cucharadas de Milex en polvo. Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Milex, el sabor nos hace únicos. En nuestro país se quiere aprobar el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y que se le enseñe a los niños desde preprimario que nadie nace con sexo definido y que cada quien elige el género que desea ser. Eso sería desastroso para la vida, la familia y la patria, pero un mayor respeto a la gloria de Dios y a nuestra fe cristiana. Vamos a hacer un freno contra el avance de ese mal. GDM. Disfruta lo que ves. Seguimos conversando con el ingeniero Fernando Campos y la ingeniera Fernanda de León. Ellos son parte del equipo de medio ambiente del Partido Revolucionario Moderno. Ingeniero y ingeniera, dejamos una pregunta y le decía, ustedes saben por lo que hemos factor pandemia que ha pasado la República Dominicana y todos los países del mundo. Y le decía que si era debido, se han dado muchos factores y que si el factor cambio climático, que antes ha estado los gobiernos tanto tiempo preocupados. De hecho, el gobierno dominicano el año pasado salió corriendo a una reunión que había sobre el cambio climático porque había preocupación por eso y ahí mismo podía entrar COVID-19. Entonces, ese es un factor para el cambio climático. El cambio climático afecta a todo. Por el cambio climático se producen grandes lluvias de larga duración, se producen grandes sequías también de larga duración, mueren los animales por la sequía el tiempo, el clima y todo eso. Y también ocurren grandes avenidas de los ríos,
se van deteriorando caminos vecinales, es decir, el cambio climático ocasiona muchos fenómenos que no son agradables, pero es algo inevitable, porque el cambio climático es periódico. Tú sabes que cada 10.000 años viene un cambio climático, las personas temen y todo, pero es inevitable y regularmente se exacerba con la actuación del ser humano. La actuación del ser humano también acelera el cambio climático. Pero hay factores que alteran, factores que alteran el cambio climático, que se dé ese cambio climático. Hay factores y el ingeniero, me gustaría que ustedes me expliquen cuáles son esos factores y yo atrevidamente pregunto si el COVID-2019, que es una pandemia, es parte de esos factores que ustedes podían decir del cambio climático. Bueno, fíjate, últimamente se han hecho investigaciones a consecuencia de la pandemia de COVID-19 y donde indican que se transmitió a través de un murciélago, pero que es el COVID-19, ya el COVID existe porque la influencia es un coronavirus. Es bueno que la gente sepa que la influencia es un coronavirus. ¿Es una influencia? Sí, pero ¿qué pasa? La de 1918. Sí, ese coronavirus mutó, es una mutación, y las investigaciones indican que muy probablemente esa mutación es consecuencia de la variación de la temperatura y de las consecuencias de la deforestación que ha venido haciendo el hombre en diferentes partes del mundo. Normalmente la mayoría de esas pandemias salen del África, de los desiertos del África, de ese sitio, ¿no? Ahora salió en China, pero es consecuencia de parte de la influencia del cambio climático como consecuencia de la variación de la temperatura. Y que todo el mundo sabe que la variación de la temperatura es como consecuencia del calentamiento global, producto de la contaminación con diferentes fuentes contaminantes, del CO2, del metano y emisiones industriales. Emisiones industriales. Entonces, eso genera el calentamiento global, que después genera también las variaciones de temperatura y los vientos fuertes que se producen en nuestros países, la lluvia fuera de época, la sequía fuera de época, como decía la ingeniera Fernanda de León, lluvia más intensa, sequía más intensa, y eso vuelve más vulnerable a las poblaciones que son afectadas por ese ambiente. Fíjate que según investigaciones realizadas en Europa, en los países fríos, el COVID-19 tiene una mayor proliferación cuando está en clima frío, entre 15 y 30 grados centígrados. O sea que sí tiene que ver. Tiene que ver el cambio climático, tiene que ver, por lo tanto, la temperatura. Hay investigaciones, hay investigadores dominicanos que dicen, y parece que es así, que en las zonas donde hay influencia de zonas marinas y alta temperatura, el COVID-19 se procrea más lento, casi no existe. Por esa razón usted ve que en la zona donde tenemos mayores reportes de el COVID-19, de los infectados, es donde hay más población, pero también donde hay mayor humedad. En la zona donde estamos más próximas al mar, en todas las periferias en la República Dominicana o zonas secas, hay menos afectados. Entonces, ingeniero, nosotros no vivimos en un país que hace tanto frío. O sea, nosotros vivimos en una zona microclima, ¿verdad? Que ni es muy fría, ni es muy caliente. Una zona tropical. O sea, nosotros vivimos en una zona tropical. Entonces, el promedio de temperatura en las zonas que están por debajo de 200 metros sobre el nivel del mar, tenemos temperaturas que están variando entre 26 y 30 grados. Por lo tanto, las zonas, como decíamos anteriormente, las zonas desérticas de la República Dominicana, según las evaluaciones que se han hecho, pues pasan de los 27 grados normalmente en el periodo seco.
en el periodo más seco. ¿Cuál es el periodo más seco? Enero, febrero, marzo. Y el mes más caliente de la República Dominicana es el mes de agosto. Pero el mes más seco es marzo. Entonces, el mes más seco en la República Dominicana, en todo el territorio, es marzo. Por lo tanto... ¿Y por qué hace un poquito de frío? Porque es más seco, pero es donde ya la temperatura comienzan a subir. Porque quiero que sepa también que el mes más frío climáticamente es enero, no es diciembre. Y usted busca los datos de temperatura de la República Dominicana. El mes más frío es enero. El 21 de diciembre comienza el invierno. Comienza a bajar la temperatura de noviembre, diciembre, enero y febrero. Pero el mes más seco es marzo. Y también eso es consecuencia del comportamiento de los vientos alisios en la República Dominicana. O sea que el clima en general tiene está siendo afectado por varias condiciones, varios factores que inciden también en el cambio climático. Por eso, en las zonas áridas se debe tomar en consideración un cambio tecnológico. ¿Qué significa eso? Que tenemos que adaptarnos, ¿no? Hay que adaptarse al cambio climático que se están produciendo en nuestro país. Por ejemplo, si usted va a aprovechar las zonas áridas, como debe ser, usted debe hacer una evaluación. Entonces, bueno, ¿cuál es la demanda de agua que tenemos ahí? ¿Cuáles son los suelos? Resulta ser que la temperatura ha venido incrementándose. Lo que significa eso, que al incrementarse la temperatura, tú tienes una mayor demanda de agua. Al tener mayor demanda de agua, entonces, el agua, por el ciclo hidrológico, siempre se produce la misma cantidad de lluvia, lo que varía es el periodo de lluvia de un ciclo a otro. Por lo tanto, si usted tiene un periodo seco muy marcado, ya definido, entonces usted tiene que hacer un proceso de adaptación donde en las zonas áridas usted tiene que variar el patrón de cultivo. ¿Qué es el patrón de cultivo? ¿Qué usted va a sembrar durante el año en esa zona? Si es maíz, si es yuca, si es batata. Y después de la batata, que usted siembra. O sea, hay que ser una célula de cultivo. Y en esa célula de cultivo, principalmente en la zona de riego, usted tiene que tomar en consideración los cambios climáticos que han sucedido, para entonces adaptar el patrón de cultivo a esos cambios climáticos, pero también educar a la población para que acepte ese cambio, ese nuevo patrón de cultivo que tiende a consumir menos agua en ese periodo seco, para que haya menos déficit y que el agua que se acumula en las presas pueda ser mejor utilizada en los diferentes periodos de siembra que se utilizan. Pero también hay que educar a la población. O sea, que produce un cambio también en todas las especies. Claro. No solo en las especies humanas, sino hay un cambio también de las especies. Un cambio no solamente de las especies, sino también de los periodos de floración de los cultivos permanentes, donde la variación de la temperatura y la variación del periodo diurno contribuye a un cambio del periodo de floración, por ejemplo, del mango, de la naranja y del aguacate. Hay zonas donde antes el aguacate florecía en enero y ahora puede estar en algunas zonas florecido un mes después. Pero también hay plagas que han salido, como consecuencia de la variación climática. Plagas que se han vuelto más agresivas y que también han cambiado de época. Hay nuevas plagas que han llegado. O sea, ya nosotros tenemos que hacer lo que yo le he llamado un patrón para zonas áridas. Una readecuación. Una readecuación. Readecuación, claro. Y por lo tanto, se necesita hacer investigaciones de zonas áridas. Aquí tenemos que hacer investigaciones de zonas áridas. Hay que hacer nuestras investigaciones, por ejemplo, el CEDAF, yo creo que tiene que ser orientado, en parte, en establecer un sistema de investigación adaptado a zonas áridas. Porque esa es la realidad que hay en la República Dominicana. Porque también ingeniero, hasta cambian hasta los nichos ecológicos para los animales. Esa es otra readecuación porque no se adapta, no hay un problema de adaptabilidad. Sí, es correcto. O sea que por eso que hablo es un patrón que hay que analizarlo y estudiarlo, hay que investigarlo y también educar al hombre. Porque la mentalidad de las personas que se desarrollan en zonas áridas no es igual
que aquella mentalidad de los productores que se desarrollan en la zona húmeda, como es el Valle del Cibao, que es un valle fértil, pero aún ahí se está sintiendo también el efecto del cambio climático, donde han cambiado un poco los periodos lluviosos y también la variación de la temperatura. O sea, el hombre es el principal actor en todas las áreas que nosotros debemos manejar. La deforestación, los fuegos artificiales, la erosión de los suelos, la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, y mal uso del agua, es el hombre. Son el hombre, cuando yo hablo de hombre, digo hombre, es hombre y mujer. No, hombre, en sentido general. En sentido general. Estamos hablando de hombre en Entonces, sentido ¿qué pasa? general, claro. Cuando usted analiza qué pasa con el agua de los acueductos, en la República Dominicana se pierde el 60% del agua que sale de las obras de derivación, por mal manejo, por fuga, y porque la gente la desperdicia. Entonces, todo tiene que haber una política integral de manejo de recursos de agua. Por eso es tan importante la aplicación, la aprobación de la ley de agua y la aprobación del ordenamiento territorial. Es bueno que se sepa Conjuntamente, sí. que el plan de ordenamiento territorial como un instrumento de planificación que es uno de los... Ingeniero, lo voy a interrumpir. Mire, muy importante esa parte del plan de reordenamiento territorial. Vamos a una pausa para que ustedes nos hablen del plan de reordenamiento territorial, que eso es imprescindible. Muy importante. Sobre todo para el próximo gobierno a partir del 16 de agosto. GDM. Disfruta lo que ves. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos quieren ser influencers. Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con miles instantáneos. Y otros ya lo son. ¡Charán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina. Para la avena yo siempre le echo 4 cucharadas de Milex en polvo. Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Milex, el sabor nos hace únicos. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. En nuestro país se quiere aprobar el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y que se le enseñe a los niños desde preprimario que nadie nace con sexo definido y que cada quien elige el género que desea ser. Eso sería desastroso para la vida, la familia y la patria, pero un mayor respeto a la gloria de Dios y a nuestra fe cristiana. Vamos a hacer un freno contra el avance de ese mal. La patria nos llama y eres parte importante de las elecciones 2020 de la República Dominicana. Orgullosos de ser dominicanos, siempre tenemos en alto nuestra identidad y amor por nuestra nacionalidad. Celebremos todos este evento, que es la fiesta por la democracia, reflejando transparencia, respeto, lealtad, deber y derecho al voto. Elecciones 2020. La patria nos llama. Junta Central Electoral. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos se van a lo clásico. Mi vida no arranca sin mi café, sobre todo con un chin de leche en polvo. Y otros, él es un poco cuadrado, son más osados. Por eso yo le pongo mi toque. Algunos usan la medida exacta. 3 cucharaditas con vainilla y un poquito de canela por arriba. Y otros, 6 cucharadas, par de frutica y una moña. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Milex, el sabor nos hace único. GDM.
Disfruta lo que ves. Seguimos conversando con el ingeniero Fernando Campos y la ingeniera Fernanda de León. Ellos son los técnicos ambientales del Partido Revolucionario Moderno y con ellos vamos a seguir conversando del ingeniero. Dejamos una pregunta sobre el plan de reordenamiento territorial, que es imprescindible para cualquier gobierno que quiera hacer un buen plan en materia de medio ambiente en la República Dominicana. El plan de reordenamiento territorial y por qué deben de priorizarse las cuencas hidrográficas. ¿Cualquiera de los dos? Bueno, vamos a comenzar con lo del plan de ordenamiento. Es imprescindible el ordenamiento territorial tanto urbano como rural. Se necesita en el país una norma clara y precisa de qué se puede hacer en cada lugar. Aquí las personas cultivan lo que quieran donde quieran, hacen cualquier construcción donde quieren, porque no hay una ley que le diga aquí se puede hacer esto y aquí se puede hacer lo otro. Lo que significa que hay que poner en blanco y negro qué se puede hacer en cada sitio. Por ejemplo, vamos a poner por ejemplo, las urbanizaciones. Aquí se está urbanizando sin ningún tipo de control. Se hacen edificios de 3, de 4, de 2 plantas en cualquier sitio, de 10 plantas en cualquier sitio, sin ningún control. Últimamente los ayuntamientos han estado tratando de controlar un poco en relación a la altura de los edificios en los sitios, pero no porque hay una ley que manda eso, no. Eso es porque los ayuntamientos... Pero los ayuntamientos estaban trabajando unas con un plan de normas, ordenamiento, sino, ¿verdad? sí, pero un plan de ordenamiento, pero Okay. no hay una ley que mande el ordenamiento territorial. No hay una ley, porque la ley 64 mandaba que había que ordenar el territorio. Aquí incluso nadie es dueño de nada. Nadie es dueño de nada porque nadie sabe dónde está lo suyo y dónde no está lo suyo. Usted tiene una finca y mañana viene un grupo de personas con su título, la invade porque no hay control. No hay control de la tenencia de los suelos ni nada de eso. Ese Bien. ordenamiento tiene que venir. Sí, es bueno que nuestros amigos televidentes sepan que el plan de ordenamiento territorial ambiental, que fue un mandato de la ley 6400, es el principal instrumento de planificación para combatir, controlar y para mitigar el cambio climático. O sea, ¿por qué? Porque en el plan de ordenamiento territorial ambiental, que es el que la ley autoriza que se haga en la República Dominicana, desde el año 2000, desde cuando nosotros comenzamos a trabajar en ese plan y lo dejamos... Por eso es que le digo que eso no es desde ahora, que eso está en carpeta ahí, ¿no? y no se aprueba. Entonces, ¿por qué es un instrumento de planificación? Que lo dice la ley. Porque usted va a analizar las diferentes variables de desarrollo socioeconómico ligadas a lo ambiental para definir las unidades de desarrollo que aseguren un manejo ambiental sostenible del territorio. Entonces, dentro de ese manejo, como usted va a ubicar no solamente la vegetación, sino las construcciones, también los sistemas de drenaje, los sistemas de alcantarillado, los acueductos, va a tomar en consideración toda esa planificación. Y también la priorización de las cuencas hidrográficas, la minería. Si vas a ver una minería, ¿dónde la vas a ver? Porque este es un país que tiene que organizarse desde el punto de vista del uso de los recursos. Entonces, si usted ubica define las unidades territoriales de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial, usted va a tener, tomando en consideración la parte ambiental, usted va a tener un resultado que va a mitigar los efectos del cambio climático y también va a tener un terreno una zona menos vulnerable. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué esa ley no ha tenido tanta la aprobación
a la velocidad que demanda la sociedad dominicana, porque afecta a muchos intereses. Entonces, si nosotros ponemos a depender los intereses particulares, a defender los intereses particulares por encima de los intereses de la República Dominicana, entonces sucede lo que está pasando ahora, que siguen deteriorándose las zonas áridas, que siguen deteriorándose las cuencas hidrográficas, deforestándolas, siguen aumentando las enfermedades, hay un alto consumo de agua porque se sigue con los patrones tradicionales de cultivo, hay un incremento de la erosión porque se están haciendo cultivos donde no se deben utilizar, pero que resulta que en el plan de ordenamiento territorial usted analiza, por ejemplo, las variables económicas, el crédito, dónde dar el crédito. Entonces usted establece una política de crédito en base a las potencialidades que usted tiene, una política integral, tanto para la zona urbana como para la zona rural. Y eso va a incidir como política integral en un manejo ambiental planificado que va a contribuir y sostenible. Por esa razón, esa ley es muy importante en la República Dominicana. Las cuencas hidrográficas, entonces, forman parte de lo que pudiera ser una parte de una placa una capa dentro del análisis del plan de ordenamiento territorial. Y también las áreas protegidas. Ya hay una ley de áreas protegidas. Pero tiene que ser integrado todos esos criterios dentro del plan de ordenamiento territorial ambiental para que nosotros tengamos realmente un desarrollo sostenible en la República Dominicana y que podamos cumplir entonces con los acuerdos de desarrollo sostenible que fueron aprobados en París. O sea, que podamos cumplir con los diferentes convenios internacionales o convenciones internacionales de las cuales nosotros somos signatarios y que si no cumplimos con esas convenciones, con las agendas, con esa agenda verde 2030, pues nosotros no vamos a ser objeto de financiamiento a través de la fuente que hay dirigidas al sector de medio ambiente y recursos naturales. La cuenca hidrográfica entonces tenemos que priorizarla, porque no podemos nosotros trabajar todas las cuencas al mismo tiempo. ¿Cuáles son las cuencas entonces en las cuales nosotros deberíamos trabajar? En aquellas cuencas donde se ha demostrado que hay una erosión muy fuerte, mucha deforestación y que además tiene mucha incidencia en la población, en la zona de riego, en la industria y en el sector agropecuario en general. Entonces, esas cuencas pues son la cuenca del río Yaque del Norte, la cuenca del río Nizao, la cuenca de Altibonito, que es una cuenca transnacional y que como buenos hermanos y solidarios con Haití, pues tenemos también nosotros que contribuir al manejo sostenible de esa cuenca, ya que de los 9.800 kilómetros cuadrados que tiene esa cuenca hidrográfica, 2.500 son de la República Dominicana, donde está el nacimiento del río Altibonito. Entonces, nosotros tenemos que contribuir con nuestros hermanos haitianos con la conservación de esa cuenca, pero ellos tienen que poner de su parte. No podemos nosotros hacerle trabajo a ellos. O sea, esa cuenca, que es la fuente principal de agua de Haití, depende de la República Dominicana. De los 9.500 metros cuadrados que tiene, kilómetros cuadrados que tiene esa cuenca, 2.500 nacen en la República Dominicana en el nacimiento del río Altibonito. Entonces, eso es un argumento. La otra cuenca importante que nosotros debemos proteger, entonces está relacionada con la zona este del país, donde debemos nosotros, en el río Iguamo, es el único río, tratar de hacer un buen manejo de la cuenca para que podamos asegurarle agua de buena calidad al sector turístico y también disminuir los problemas de insalubridad. En la medida que nosotros no protegemos las cuencas hidrográficas de una forma acelerada, con la participación de la gente, porque ninguna cuenca se va a proteger si nosotros no tomamos en consideración la gente que habita en esa cuenca. Es lo mismo que sucede en las áreas protegidas. La gente que vive en las áreas protegidas y en su entorno tiene que formar parte de ese proceso de manejo y conservación de esas cuencas, de esas áreas y también de la cuenca hidrográfica. Todas las áreas protegidas forman parte
parte de las cuencas hidrográficas que tenemos, donde parte de ellas son las que aseguran los caudales básicos de nuestros ríos. Por lo tanto, son de mucha importancia para el Estado dominicano. De tal forma que en esas cuencas donde se producen los caudales principales para abastecer a la industria, a los acueductos y a la población en general, pues debe ser una preocupación de cualquier gobierno. Y el gobierno que nosotros vamos a asumir a partir del 16 de agosto, pues vamos a encabezar, ya se han preparado los proyectos necesarios con la finalidad de acelerar la protección de nuestras cuencas donde nacen, las cuales nutren principalmente los acueductos que le dan agua a la población dominicana. De modo que ese es un programa fundamental que nosotros hemos definido como de los prioritarios, un programa de manejo de cuenca en la República Dominicana, priorizando las áreas donde hay acueductos, donde hay presas y donde hayan proyectos futuros ya con financiamiento asegurado, donde se van a ejecutar proyectos hidráulicos. O sea que esa es una parte de la política ambiental. Bueno, lamentablemente, ingenieros, el tiempo se nos ha agotado. Vamos a darle unos minutos para que ustedes se despidan de los amigos televidentes, que ha sido hoy un manjar con estos temas tan importantes en todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Así es que vamos a dejarlo a ustedes, que cada uno tiene un minuto para despedirse del pueblo dominicano. Bueno, darle las gracias por su sintonía, qué bueno que nos vieron, y en sentido general, darle un consejo. Cuídese del coronavirus, use su mascarilla, pero el día 5, tempranito, el 5 de julio, a votar, porque este país necesita un cambio. Necesita un cambio porque este estado de cosas no puede continuar. Así que esperamos que ustedes vayan y que voten por nuestro candidato, que es Luis Abinader. Ingeniero. Bueno, gracias por escucharnos. Esperamos haber incidido un poco y aumentado la conciencia ambiental, la cual será apoyada definitivamente por el gobierno del cambio que presidirá el licenciado Luis Abinader. Bueno, pues muchísimas gracias a usted por estar en sintonía con GDM, Canal 74. Así que hasta la próxima y bye bye. GDM. Disfruta lo que ves.